Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 15 de octubre de 2017. Estamos con el Salmo 137, tercera parte y última. Ejercitando nuestra vida, así hemos llamado a esta serie de devocionales. En la Biblia dice como título, Lamento de los cautivos en Babilonia. La vida requiere de esfuerzo, todos lo sabemos, requiere de disciplina. Y en ese salmo hemos aprendido que necesitamos ejercitarnos en algunas áreas para fortalecer la vida justamente. Y hemos aprendido dos respuestas a la pregunta ¿cómo podemos ejercitar la vida? Número 1, ejercitando la memoria santa versus el olvido irresponsable. Y número 2, ejercitando la lealtad versus la superficialidad. Hoy el salmista nos propone ejercitarnos en otra área de la vida, el ejercicio de la fe. Y en este caso versus humanismo. Es decir, el enemigo de este ejercicio de la fe es el humanismo. Esa teoría o esa falacia que dice que nosotros podemos, que hay una grandeza en nosotros, que tenemos autoridad, que tenemos milagros en la boca y cosas de esas, que la Biblia no aprueba y que la Biblia no enseña. Muy bien, ejercitemos la fe entonces. Y vamos a leer los últimos versículos del Salmo, del versículo 7 al 9. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Esta parte del Salmo es una imprecación. De hecho, nos resulta difícil aceptar lo que este último versículo dice. Para los que no han oído estos devocionales o visto estos devocionales desde el principio, los salmos imprecatorios son aquellos salmos en los que David pide venganza, pide a Dios maldiciones sobre las personas que le han hecho mal. Y aquí esta última parte del Salmo 137 es una parte imprecatoria. Y insisto, resulta difícil aceptar el último versículo que dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Es bastante grotesco, ¿no? Esto, sin embargo, hay una enseñanza que podemos aprender de este salmo, es palabra de Dios. En el primer versículo se dirige a Dios, de este final me refiero. En el primer versículo se dirige a Dios y le pide que no se olvide jamás de lo que los enemigos hicieron con ellos. Les leo otra vez. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Después habla con sus enemigos directamente y les dice que serán benditos aquellos a los que Dios utilice para vengarlos, y que cualquiera que les dé su merecido debe ser muy feliz. Si nos parece muy rudo lo que pide, debemos recordar que no está pidiendo otra cosa que lo que los babilonios hicieron con ellos antes. Estas cosas que pide el salmista contra los babilonios son cosas que los babilonios hicieron contra ellos antes. Solo está pidiendo reciprocidad. Ahora, por otro lado, no está haciendo lo que dice. El salmista no está haciendo eso que está pidiendo. Solo está compartiendo con Dios el deseo que le embarga. Así que se trata de un desahogo ante Dios, porque no está haciendo lo que él dice, solamente está confesando ante el Señor un deseo que posiblemente no es tan bueno, pero lo está confesando delante de Dios. Se está desahogando y, por cierto, al desahogarse está siendo sanado. Esto es muy diferente a esa actitud humanista que pretende que resolvamos todos nosotros mismos. En este caso es un acto de humildad y reconocimiento de la sabiduría y el poder de Dios. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es un ejercicio de fe? Les cuento lo siguiente con 7 declaraciones, que son la enseñanza básica de este devocional. Número 1. Compartir con Dios nuestros deseos más profundos es ejercitar la fe, en tanto que creemos en su omnisciencia y desnudamos nuestro corazón ante Él. Esta es la razón por la que los salmos imprecatorios están en la Biblia. Alguien pensaría debieron haber sido borrados, porque ningún ser humano que ama a Dios puede pedir estas cosas aún contra sus enemigos. Nadie debería pedir eso. Pero la verdad es que estos salmos aparecen en la palabra del Señor, y este salmo, por ejemplo, en esta parte imprecatoria del final, aparece ahí ejerciendo la fe el salmista. El salmista va hasta Dios y se desnuda, y no se anda con hipocresías, y no le pide a Dios cosas que no es lo que desea. Se desnuda su corazón ante Dios, y ese es un ejercicio de fe. Número 2.
Confesar nuestros deseos de venganza es ejercitar nuestra fe, en tanto que confiamos en su gracia y sabemos que comprende nuestros dolores, amarguras y penas. Como he dicho otras veces en los salmos imprecatorios, es muy seguro que el Señor no le contestó la oración al salmista. Y tal vez el salmista finalmente ni siquiera quería que de veras Dios le contestara su oración. Pero en su oración confesó, desahogó su corazón. Por eso digo que confesar nuestros deseos de venganza es ejercitar nuestra fe, en tanto que confiamos en la gracia de Dios, sabemos que comprende nuestros dolores, amarguras y penas. Número 3. Ir al Señor en oración, en toda circunstancia, es ejercitar nuestra fe, en tanto que estamos seguros que Él puede encargarse de nuestras circunstancias, justamente, de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Hay personas que van al psicólogo o van al psiquiatra para ayudarle, para que les ayuden a equilibrar sus sentimientos, emociones, sus deseos, en ocasiones sus anhelos mal habidos. Bueno, podemos ir al Señor. Y no estoy diciendo con esto que sea malo visitar un psiquiatra, un psicólogo. Si lo necesitamos hay que ir. Pero valdría la pena ir al Señor. Independientemente de que vayamos o no vayamos a los demás doctores. Vayamos al Señor. Y eso es ejercer nuestra fe. Porque sabemos que Él puede encargarse de cualquier circunstancia, incluso de nuestras emociones quebrantadas, de nuestras amarguras y dolores. Número 4. Hablar con Dios y pedirle cosas, confesarle nuestros anhelos, es ejercitar la fe, en tanto que reconocemos ante Él nuestra limitación, nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad profunda. De hecho, orar es ejercer la fe, en tanto que nos declaramos incapaces, en tanto que nos declaramos vulnerables y débiles para resolver un asunto, y por eso buscamos a Dios, un poder superior que nos ayude. Es ejercer la fe. Número 5. Buscar a Dios en oración y por medio de cantos de alabanza como este, porque es un canto de alabanza, es ejercer nuestra fe, en tanto que significa dejarle todo a Él. En este salmo, el salmista, en todas las partes que hemos estudiado y en esta parte final especialmente, viene y pone todo en las manos de Dios y le dice: Señor, ahí te lo encargo. Él no fue y mató a las personas por las que pide que Dios haga venganza. No, Él no va y les dijo nada. No, Él solamente desahoga ante Dios algo que le gustaría, y seguramente al desahogarse Dios le sana. Número 6. Confiar en Dios y dejárselo todo es ejercitar nuestra fe, en tanto que renunciamos a vengarnos o defendernos nosotros mismos, confiando en Él. Va y expone su causa ante Dios y le dice: Señor, me gustaría que hicieras esto, me gustaría que les pagaras, que les dieras su merecido por lo que nos hicieron. Pero lo puso en las manos de Dios. ¿Y quién es Dios? El juez justo, el juez todopoderoso, el que ama a los seres humanos. Así es que el salmista confía en que Dios hará lo correcto y está conforme con lo que Dios haga. Incluso está conforme con que Dios no le responda a su oración en caso de que Dios no quiera respondérsela, lo cual me parece que es lo más seguro que así sería. Pero esto es ejercer la fe, porque renunciamos a vengarnos por nuestras propias manos y lo ponemos todo en las manos de Dios. Número 7. Confiar en Él y no en nosotros es ejercitar la fe, en tanto que nos hace rechazar esa postura humanista recalcitrante que hace que algunos digan: yo puedo, o digan: yo tengo el control, etc. Y lo que decimos es: Él puede, Dios puede. Y si usted piensa que está implícito yo no puedo, pues también tiene razón. Él puede, yo no, pero Él sí. Y por eso vengo a Él y expongo mi causa. Así es que, hermanos y amigos, les propongo, ejercitemos la fe. Y no perdamos de vista esta palabra que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Ejercitemos nuestra fe. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana, y le recomiendo que hoy domingo asista a alguna iglesia, a alguna congregación, y le recuerdo a los miembros de la Iglesia Bautista Oreb que nuestras reuniones en los cultos de las 10 y las 12 serán en las instalaciones del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. Todos los demás cultos, del domingo a las 8 de la mañana, por ejemplo, y el de sábado que ya pasó, son los horarios normales, pero en los horarios de 10 y 12, tanto cultos como instituto bíblico serán ahí. Y también les convoco para, si quieren acompañarnos, y me gustaría que quisieran, a las 6 de la tarde, en las mismas instalaciones del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán, tendremos un culto cristiano ecuménico. Es decir, el colegio está invitando a todos los maestros y todos los padres de familia para que se reúnan ahí
y para que escuchen la palabra del Señor. Y me corresponde predicar el Evangelio de Jesucristo. Si algunos desean acompañarnos, sería muy bueno. Espero que nos encontremos pronto. Dios les bendiga. Hasta pronto.